Hola, ¿cómo están? Yo soy Edgardo Berg, profesor de inglés de la Universidad Nacional de Mar del Plata y co-conductor de Cars a la Carta, programa radial que trata justamente sobre el automovilismo. Y quiero agradecer profundamente al señor Magister Alejandro Avendaño y a José Samuel Martínez López, coordinador de la Maestría de Comunicación, por esta invitación para conversar sobre el Gran Premio de México, justamente a 10 años del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, de la Universidad Ibero. Porque el Gran Premio de México tiene un valor realmente importante para lo que es la parte latina y para lo que hablamos español. De ahí que me gustaría llamar a esta charla, a esta reflexión, la Fórmula 1 habla justamente español. Y todos tenemos que remontar allá para 1950, donde está la República Argentina como el primer país que lleva el español a la Fórmula 1 para los países latinoamericanos. Tengamos en cuenta que la Fórmula 1 al primer país que va, exceptuando las 500 millas de Indianápolis, es a la República Argentina allá por 1953. Sin embargo, la primera aventura de la República Argentina en la Fórmula 1 llegó hasta 1960. Y es justamente a partir de 1960 donde el que toma la posta es México con su Gran Premio. Empiezan a trabajar ya con las raíces que había dejado la carrera sudamericana, la carrera la panamericana, y empiezan a evaluar tener su propio Gran Premio, ya que tienen dos valores que son de carácter internacional. Y hablo de los hermanos Rodríguez, Ricardo y Pedro Rodríguez, dos jóvenes mexicanos que ya demostraban todo su, vamos a decir, no solamente su valor, sino su destreza al volante. Algunos habrían comentado que los hermanos Rodríguez tenían una especie de ojos de gato porque podían llegar a ver en carreras nocturnas mucho mejor que sus rivales. Lamentablemente, en 1962 se da la primera carrera, una carrera sin puntos, y Ricardo Rodríguez, el más joven de los hermanos, tiene un accidente mortal. Pero Pedro sigue justamente toma el testigo que deja Ricardo y a través de su figura el Gran Premio de México continúa en los años 60. Y esta continuación sigue motivando que la Fórmula 1 hable el castellano de América Latina. Y también por su unión, conveniencia obviamente de los calendarios, se junta con el Gran Premio de Estados Unidos. De allí que hay grandes premios que han definido campeonatos mundiales. Por ejemplo, el de 1964, donde se define en la última vuelta a favor de John Surtees, o el de 1968, donde llegan 3 pilotos con posibilidades y el que al final se lleva el campeonato del mundo es Graham Hill. Pero a fines de 1960, a principios de 1970, justamente en 1970 se da la última carrera de la primera época del Gran Premio de México. Pedro Rodríguez, en una carrera de Sport en 1971, sufre un accidente fatal. Y esto sin tener un representante de la talla de los hermanos Rodríguez y por ciertos problemas económicos y tal vez políticos, el Gran Premio de México da un paso al costado. Y ese paso al costado lo toma la República Argentina, ya que a partir de 1971, con una carrera sin puntos, y ya en 1972, con Carlos Alberto Reutemann al volante, toman el testigo de lo que es el hablar el idioma español en la América Latina. Y continúa esta aventura hasta 1981. México contribuye con Héctor Rebaque, un piloto realmente muy afamado, un muy buen piloto, pero que no llegó a las altas esferas como tendría que haber llegado. Más allá que en 1981 fue compañero de Nelson Piquet en Brabham. Y acá en 1981 hay una cosa muy curiosa, ya que desde 1981 hasta 1986, donde va a volver el Gran Premio de México, donde va a volver el Gran Premio de España, no hay una carrera donde se hable plenamente español. Argentina pierde su fecha a finales de 1981, en el 82 no se corre,
Y desde el 82 al 86 no hay un gran premio donde se hable netamente español. Mucho tiene que ver con el conflicto FISA-FOCA que se fomentó en esos momentos y justamente que afectó al Gran Premio de España que se corría en Jarama. Llegamos a 1986 y vuelve México. Vuelve a España y vuelve justamente en México en el circuito que originalmente se llamaba el Magdalena Mixhuca, que a partir de 1970 se llama Ricardo Rodríguez y a partir de esta segunda etapa, 1986, se va a llamar Hermanos Rodríguez. Y esta segunda etapa va a abarcar desde 1986 hasta 1992, donde se han visto grandes carreras y tal vez la particularidad más grande es que de una carrera que se corría a fin de temporada empieza a correrse en mitad de temporada para tener la pata americana, algo que siempre le gustó a los mandamás de la categoría de la Fórmula 1, pasaba con Argentina-Brasil y pasa con México y Estados Unidos. La razón es que se abaratan costos y que puede haber una gran afición que vaya a ver la carrera. ¿Qué le faltó a México en esta segunda etapa? El piloto, el gran nombre que los representase. Entonces, lo iban a ver a pilotos de la categoría de Ayrton Senna, a Alain Prost, Nigel Mansell, Berger con su primera victoria en Benetton en 1986, pero no puede llegar a calar completamente porque está faltando justamente el nombre, ese nombre que había dado los hermanos Rodríguez, y en menor medida Moisés Solana, que no nos olvidemos porque fue uno de los mexicanos que llegó a la Fórmula 1. Con lo cual, para 1993, la Fórmula 1 deja México y como precisan seguir hablando en español, obviamente, vuelven a recalar en la República Argentina en esos 4 años que fueron desde 1995 a 1998. He tenido el honor de poder cubrir esas 4 carreras en forma personal, pero obviamente no hay un piloto argentino que arrastre las masas para poder conservar este gran premio. Y de ahí que ni Argentina ni México pueden mantener la fecha. La única forma que se siga hablando en español es a través de justamente el Gran Premio de España. Pero esto va a cambiar ya para principios de la década del 10, porque aparece una nueva figura. Y esta nueva figura es Sergio Checo Pérez. Y empieza a llevar a las masas. Y empieza a mostrar que puede llegar a ser el nombre y el apellido de relevo de los hermanos Rodríguez. Y es justamente, él ingresa en el año 2012 y de a poco empieza la Fórmula 1 a moverse hacia esta parte de América. Primero con el Gran Premio de COTA en Estados Unidos en el año justamente 2012, año de debut de Checo Pérez, y en el año 2015 empieza el Gran Premio de México de Fórmula 1. Esta etapa que estamos celebrando ahora su 10º aniversario. Y es a través justamente de esta conjunción, Gran Premio de México y Checo Pérez, cómo el automovilismo vuelve a recalar en estas tierras, cómo se vuelve a hablar español, cómo la afición, inclusive la afición no solamente mexicana, la afición argentina que no tiene su Gran Premio, hace de México su propio Gran Premio. Y sin irnos más lejos, es una de las carreras centrales que tiene en este momento el piloto argentino Franco Colapinto como su carrera local, aparte del Gran Premio de Brasil. Eso es lo que nos trae a nosotros el Gran Premio de México. Un Gran Premio que se tiene que quedar muchos años en la historia de la Fórmula 1 a futuro. ¿Por qué? Porque lleva a la gente, porque gusta, porque tiene una hermandad con todo el mundo del automovilismo y porque es un poco nuestra representación, hablo como argentino, que en este momento nosotros no podemos llegar a tener. Bueno, con esto cierro la participación. Muchísimas gracias nuevamente al Magister Alejandro Avendaño. Muchas gracias a José Samuel Martínez López, coordinador de Maestría de Comunicación, por habernos invitado a 10 años del GP de la Ciudad de México en la Fórmula 1 con la Universidad Ibero.